Señor, en esta noche, que yo nada más sea ese instrumento el cual tú uses, Señor, para dar tu palabra. Que Padre Santo, asilenciamos toda otra voz que no sea la tuya. Que Padre Santo, desechamos todo cansancio, toda pereza. Que Padre Santo, ahora mismo lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Que todo ese malestar que pueda tener alguno de mis hermanos, declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús, y que por las llagas de Cristo ellos son completamente sanos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, empezamos esta clase, Señor, que en este principio de poder entender y saber, Señor, que tenemos que honrarte a ti primero, que debemos, Señor, de entender que si no te honramos, Señor, no podremos nosotros llegar a ningún lado. Gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, activamos ahora mismo ángeles, guerreros y guardianes alrededor de este lugar y alrededor de cada uno de nosotros. Muros de fuego sean levantados, y que, Padre Santo, sé tú, Señor, el que tome el control de esta clase. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Mis hermanos, ¿se pueden sentar? Nos quedamos la semana pasada para comenzar el principio de honra en la segunda hoja. La honra es una clave esencial para recibir del cielo. Quienes honran a Dios serán honrados. Sencillamente así funciona. No hay otra manera de hacer para honrar a nuestro Señor. Y como introducción a nuestra segunda parte de esta clase, quisiera que me acompañaran a Lucas 16, versículo 15. Cuando estén ahí, mis hermanos, me dicen amén, por favor. Mi hermano Willy, ¿tiene usted su carpeta? Y dice la palabra del Señor: entonces Él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, por si la ven diferente a Reina Valera. Y quisiera que pongan mucha atención en esa introducción, porque de aquí nos vamos a desglosar en algunos puntos que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en el día de hoy. Éxodo 22. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y si ustedes me quieren seguir ahí en la pantalla o en sus Biblias, Éxodo 22, del 28 al 29. Y dice la palabra de Dios: no deshonrares a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. No retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Vamos a parar ahí. Mis hermanos, hay una historia que nos habla
del sacerdote Eli y de sus hijos, Hofni y Finnes. Y esos muchachos realmente no valoraban ni honraban a Dios como sacerdotes. Mucho menos honraban a su padre, que era el principal. Ellos nunca entendieron y ni quisieron entender que la honra era primero para Dios y después para ellos, como sacerdotes. Entonces yo quisiera que me acompañaran. Tengo otra versión que me gustó mucho para leer esta escritura. Es la Nueva Biblia al Día. Y pongan mucha atención, y si quieren leerlo en sus Biblias, y los voy a llevar a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. Para la siguiente ocasión, para la siguiente clase, mis hermanos, yo les voy a compartir esto que vamos a ver hoy. No lo tienen ahí en su carpeta. El Señor me lo puso en mi corazón de una manera que lo que tenía que darlo, para que entendamos mejor lo que es la honra al Señor. Entonces, si me acompañan a 1 Samuel, capítulo 2, versículo del 12 al 17, primeramente. Y dice: los hijos de Eli eran hombres impíos que desconocían al Señor y las obligaciones del sacerdocio. Acuérdense que nosotros, mis hermanos, lo vemos en Apocalipsis 1:6, que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Sí? O sea que no estamos excluidos de ahí. Nosotros estamos siendo parte de ese sacerdocio y de siendo reyes. Amén, mis hermanos. 13. Por ejemplo, cuando alguien estaba ofreciendo un sacrificio, ellos enviaban a un siervo, y mientras la carne del animal estaba cociéndose, el siervo metía en el caldero o en la olla un tenedor grande de 3 dientes, y todo lo que sacaba pertenecía a los hijos de Eli. Fíjese nada más la deshonra que estaban haciendo a la ofrenda del pueblo que le llevaban al Señor. Y no era la carne, era la grasa del animal. ¿Sí? Para que vayamos entendiendo cómo era el sacrificio. ¿Sí? El sacrificio era la grasa de lo que trajeran, pero no la carne. ¿Sí? Y dice: y todo lo que sacaba le pertenecía a los hijos de Eli. De esta manera trataban a todos los israelitas que iban a Silo a adorar. A veces el siervo llegaba aún antes del rito de la quema de la grosura sobre el altar, y tenían que entregarle la carne antes de que fuera cocida para poder usarla para asados. Si el hombre que ofrecía el sacrificio decía: toma cuanto quieras, pero deja primero que se queme la grasa. Fíjese, ellos ponían su autoridad como sacerdotes en la gente que venía a ofrecer el sacrificio al Señor. Ellos decían: a mí me la das y no me importa lo que hagas. Tú me la das o te la quito. Eso es lo que está. Por eso me gustó mucho esta versión, porque lo explica de una manera que lo podemos entender mejor. Dice: pero deja primero que se queme la grasa como la ley lo exige. El siervo respondía: no, dámela ahora
o la sacaré a la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy grande delante de los ojos del Señor, porque trataban con menosprecio las ofrendas que el pueblo hacía al Señor. ¿Se imaginan la magnitud de la desobediencia de estos muchachos jóvenes? El Señor me había hablado de esto unos días atrás y el pastor me avisó ayer que los jóvenes se iban a quedar. Entonces yo lo veo de esta manera, a como yo lo percibo y a como estamos leyendo esto, que necesitamos nosotros los jóvenes, porque yo también me incluyo en ello, porque dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿no? Entonces somos jóvenes en el Evangelio, ¿sí? No tenemos más de 20 años, somos menores de edad todavía. Así es que creo yo, con la plena convicción de que el Señor nos está hablando de una manera muy especial a nuestros corazones. Y yo le doy gracias a Dios porque ustedes, los jóvenes y todos los adultos que estamos aquí, vamos a poder entender la importancia de honrar al Señor. Amén, mis hermanos. Los voy a llevar ahora del 22 al 25 y dice: Eli ya estaba muy anciano, pero se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Sabía, por ejemplo, que sus hijos estaban seduciendo a los jóvenes que ayudaban a la entrada del santuario. Fíjese qué pecado estaban haciendo estos jóvenes, ¿sí? Estaban seduciendo y en la otra versión dice que estaban durmiendo con las mujeres que se quedaban en la puerta del santuario. He estado oyendo quejas terribles contra ustedes, dijo Eli a sus hijos. Es algo horroroso hacer que el pueblo de Dios peque. Pero en sí el pueblo de Dios no pecaba, porque de cierta manera ellos eran los encargados de poner el sacrificio, de dar ese sacrificio, esa ofrenda al Señor, mas ellos lo deshonraban. Ellos hacían lo que ellos querían con esa ofrenda. No estaban haciendo las cosas de acuerdo a lo que decía la ley. Y dice aquí: no, hijos míos, el pecado ordinario recibe un fuerte castigo, pero cuanto más los pecados que ustedes cometen contra el Señor. En otra versión dice: ¿cómo es que Dios te va a librar de ese pecado que tú estás haciendo? Cuando tú pecas en contra directamente del Señor. ¿Hasta aquí estamos entendiendo, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? Me la hacen saber. Dice: sin embargo, ellos no quisieron escuchar a su padre, porque el Señor había resuelto que murieran. Y acuérdense, una de las cosas bien importantes, mis hermanos, que el pecado nos lleva a la muerte. ¿Sí? Si nosotros le damos cavidad, hemos estado viendo en el transcurso de estas clases que si nosotros no nos alineamos a la palabra del Señor, nuestros pensamientos, nuestra alma y nuestro corazón a la voluntad de Dios, no vamos a poder llegar a ningún lado, ¿sí? Porque no estamos realmente siendo buenos hijos de obediencia, buenos sacerdotes para honrar al Señor, y no estamos siendo buenos reyes, ¿sí? Son cosas bien importantes y fundamentales en la vida del cristiano y del creyente, que debemos de saber ese principio, que somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Que nosotros nos encargamos de llevar el sacrificio al Señor, pero también estamos a cargo, mis hermanos,
de que todo vaya conforme al orden del Señor. Amén, mis hermanos. Voy a parar ahí y vamos a desglosar lo que leímos del 12 al 17. Y lo vamos a ver en 4 puntos bien importantes y quisiera que si pueden tomar anotación de esto, si pudieran hacerlo. Vamos por una parte. Estamos en una clase y debemos de aprender nosotros a tomar notas. Lo más importante que nosotros creamos o lo que el Señor nos esté hablando a nosotros, eso necesitamos escribirlo ahí. Acuérdense que esas carpetas son de ustedes, no son mías. Al final del curso se les va a entregar con todo lo que escribieron ahí, así como dijera el pastor, para que después ustedes vayan y se las impartan a otras personas. Amén, mis hermanos. Ese es el propósito, ¿sí? De que seamos discípulos para ser discípulos. Amén, mis hermanos. Ok, entonces, las palabras claves de estos puntos, que los cuales nosotros, y me voy a enfocar un poquito en los jóvenes, ¿sí? Parejo, mejor lo vamos a hacer para no discriminar a nadie, ¿ok? Dice, punto número 1, ellos no conocían a Jehová nuestro Dios. ¿Y cuánto de nosotros su poder conocemos, mas su presencia no? Muchas de las veces, mi hermano, nosotros conocemos el poder de Dios por todo lo que Él ha hecho. Pero muchas de las veces la presencia del Señor no la conocemos. Cuando nosotros sentimos ese fuego que cae del cielo sobre nuestras vidas y nos tambalea o quieres empezar a hablar cosas extrañas, lenguas extrañas, ese es el fuego del Señor, esa es la presencia del Señor que te quiere conectar directamente con Él. Amén. El poder lo podemos conocer cuando tú le impones manos a una persona y por medio de ti baja el poder de Dios y esa persona que necesitaba la sanidad lo hace por medio de ti. No porque tú lo oras, no porque por ti. Lo hace el Espíritu Santo que mora allá en ti. Que la presencia del Señor que mora en ti va a hacer realidad ese milagro en la vida de la persona con la cual estás tú orando. Amén, mi hermano. No valoramos lo que se nos ha dado. Y muchas de las veces, mi hermano, nosotros entendemos o queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra capacidad mental, a lo que tenemos aquí nada más, mas no lo que tenemos acá adentro, que es el Espíritu Santo. En nuestro intelecto nos queremos mover y ese intelecto no nos va a llevar a tropezarnos otra vez de donde quisimos o queremos salir. Solamente el Espíritu Santo te va a llevar de ese laberinto a la salida. Porque entre más te ahorilles a hacerlo en tu voluntad, más lejos vas a estar de encontrar la solución a tus problemas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo estás haciendo a un lado. Porque el poder de Dios lo estás haciendo a un lado. Porque no estás dependiendo absolutamente del Señor. Y tenemos que tener bien claro, mis hermanos, que nosotros tenemos que depender hasta por el suspirar que tenemos en el día de hoy. Si no lo hacemos, mi hermano, si no dependemos del Señor, no vamos a llegar absolutamente a nada. A nada. En nuestras fuerzas, no, ni siquiera el pie vamos a podernos levantar. En nuestras fuerzas no nos vamos a poder de levantar de esa cama. En nuestras fuerzas no vamos a poder ni siquiera hablar. Pero dice el Señor, esfuérzate
y sé valiente. Pon en tus lomos ese poder mío en ti, dice la palabra del Señor. Entonces, vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 14. Y dice la palabra del Señor así, nueva versión, la nueva traducción viviente. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Estábamos viendo a los hijos de Eli que ellos no estaban honrando al Señor por su forma de vivir y con su forma de comportarse. ¿Están hasta aquí conmigo? Y dice, y agradará. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Porque acuérdense que nosotros hemos sido creados para hacer buenas obras. Amén, mis hermanos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Y cómo vamos a aprender a conocer al Señor, mi hermano? Orando, leyendo la Biblia y viniendo a estos cursos. Amén, mis hermanos. No es que me haga propaganda, pero es la palabra que lo va a hacer la verdad. ¿Sí? La verdad lo va a hacer libre. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice el 11. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia. Fíjese lo que dice, constancia, perseverar, ¿sí? Y la paciencia que necesitan. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque muchas de las veces si no perseveramos en las cosas del Señor y dejamos de orar y dejamos de darle gracias a Dios por lo que nosotros queremos, no vamos a poder recibir, porque dejamos de perseverar, porque debemos de ser pacientes. Amén, mis hermanos. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Fíjense lo que dice, que vamos a tomar nuestra heredad, pero si estamos, los que viven, dice, en la luz. Los que tienen a Cristo en su corazón, al único que dio su vida por cada uno de ustedes, el que perdonó todos nuestros pecados, el que nos trajo de allá de esa iniquidad y nos trajo a la luz, a ese resplandor, el gozo, que vivamos alegres. Nunca debemos de tener la tristeza en nuestras vidas. ¿Por qué? Muchas de las veces nosotros como jóvenes no entendemos a veces lo que el Padre nos dice. A veces decimos, mi papá está mal en lo que tú me estás diciendo porque tú viviste hace 30 años atrás tu juventud y en esta actualidad vivimos de esta manera. Nos arreglamos de esta manera, nos vestimos de esta manera, hablamos de esta manera, ¿sí? Y yo he visto, mis hermanos, jóvenes allá afuera que tienen hasta códigos para poderse hablar, letras que significan un montón de barbaridades. Y eso me lo compartió un joven con el que gracias a Dios tuve la dicha de hablar con él para conocer todas esas barbaridades que hace la juventud en este tiempo, pero no los de la hermosa. Amén, mis hermanos. No los de la hermosa, estamos hablando de los de allá afuera. Entonces, nosotros debemos, como padres, hermano, si usted tuvo un día bien difícil en el trabajo, si usted de verdad no le fue bien en su trabajo, allá lo maltrataron,
O simplemente no le salieron las cosas como tenían que salir. Llegamos a la casa, mis hermanos, y los primeros que salen corriendo son los más chiquitos hasta el más grande después. ¿Y sabe qué? Le decimos, hazte para allá. ¿Cierto o no? No me digan que no lo han hecho, porque más de uno lo ha hecho. Ahorita no me estés molestando. Es verdad, hermanos. Y nosotros marcamos a nuestros hijos con ese desprecio. Si nosotros, mis hermanos, después de que nos damos un baño, comemos algo y nos relajamos, nos tomamos un vaso de agua fría o lo que le guste a usted tomar, reconozca que si usted cometió un error en contra de su hijo, vaya y pídele perdón. Arregle las cosas con su hijo. No se vaya a dormir con ese problema para que su hijo no piense que usted no lo quiere, que usted lo despreció. ¿Sabe por qué Eli, Ofni y Finehas no hacían las cosas? Una, porque ya el papá ya estaba grande. Otra, porque no sabían escuchar. Ellos querían hacer su voluntad. Entonces, si nosotros no nos ordenamos nosotros como padres para poder ordenar a nuestros hijos, a rato, mis hermanos, no estemos llorando porque nuestros hijos se alejan del camino de Dios. A rato no estemos hincados pidiéndole al Señor, Padre, cámbialo. No, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros como padres para que ellos puedan cambiar. Amén, mis hermanos. Pues el que nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó todos nuestros pecados. De esa misma manera, mis hermanos, que Él nos perdonó, nosotros también perdonamos. Y viceversa. Ustedes jóvenes, si ustedes han sentido un enojo en contra de su padre o de su madre porque no les quiso dar ese permiso o no quiso hacer lo que ustedes estaban diciendo, mis hermanos, yo les voy a decir una cosa a los jóvenes: vayan y pídanle perdón a sus padres, a su madre. Uno de los mandamientos, mis hermanos, y que me gustaría verlo en esta Biblia, en Éxodo 20, si no mal recuerdo, mis hermanos, dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre para que tengas una vida larga y buena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hónralo, ámalo. No te enojes con él porque no te dio dinero para irte a comprar el iPad o el iPhone o la tableta o la computadora que tú querías. Tal vez el Señor no quiere que tú la compres para que no estés viendo cosas que no tengas que ver. Punto. No me voy a meter más allá. Simplemente, ¿qué estaba pasando con Ofni y Finehas? Con las mujeres que estaban ahí en la puerta, se estaban metiendo. Entonces nos empezamos a corromper, ¿no? Punto número 2. Ellos no conocían su responsabilidad como sacerdotes. ¿Acaso nosotros reconocemos nuestras responsabilidades como hijos de Dios? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Y dice la palabra de Dios así: entonces el nombre de nuestro Señor Jesús, fíjese lo que dice, entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes. Y serán honrados junto con Él. Todo esto
se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Fíjese cómo lo vamos a honrar al Señor. Con nuestra vida, con lo que tú haces, con lo que tú estás haciendo, cómo te comportas, cómo caminas, cómo hablas. Amén, mis hermanos. Y no nada más es para los jóvenes, creo yo. Me hizo recuerdo el Señor de esta escritura que ya se las había compartido. Salmo 119, 119, perdón, versículo 119, versículo 9. Y dice la palabra del Señor así: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Amén, mis hermanos. ¿Les está gustando la clase o no? ¿Está entendible hasta aquí? Punto número 3. Ellos menosprecian los sacrificios que se le daban a Dios. La pregunta: ¿cuántas veces en tu vida como cristiano o como hijo de Dios no te ha importado el agradar a Dios? Por una cosa u otra, mi hermano, a veces nosotros no entendemos que hasta con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de mirar, estamos deshonrando. A veces nos encontramos en la calle y lo que menos queremos es saludar al hermano. De verdad, hermanos. A mí me lo han hecho, yo no lo he hecho, pero a mí me lo han hecho. Hasta se esconde, hermano. Pues ¿sabe por qué? Porque siempre el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y tal vez esas personas que no te quieren saludar es porque no quieren recibir algo de ti, de parte del Señor. Amén, mis hermanos. Eso no estamos honrando al Señor, porque dice que amarás a tu prójimo como a Él mismo, ¿no? No lo vamos a decir a ti mismo, no. Ámalo a Él. Como Él te amó a ti por haber dado a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, de esa misma manera hay que corresponder, agradándolo en todo momento y en cualquier situación, en cualquier circunstancia, cuando tengamos o cuando no tengamos, cuando estemos caídos o cuando no estemos levantados, cuando tengamos fuerzas o cuando estemos débiles, cuando estemos enfermos o cuando estemos sanos, cuando tengamos riqueza o cuando no la tengamos. Necesitamos darle a todo momento gracias al Señor, porque tenemos que ser agradecidos para honrar lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 8. Si vivimos, fíjese lo que dice: si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Romanos 14, 8. Yo no lo digo, lo está diciendo la palabra del Señor. Muerto o vivo, usted es del Señor. Y más le vale que esté vivo en lo espiritual que esté muerto. Amén, mis hermanos. Porque vamos a ir directo al infierno, los que dice los que están muertos. Amén. Y no nada más es el infierno, mi hermano, es el lago de fuego y azufre preparado para Satanás y todos sus seguidores. Tremendo castigo por la eternidad. Yo me quiero gozar con el Señor por la eternidad, dándole gloria a Dios,
y honrando lo que Él quiere para nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Punto número 4. Ellos no tomaron en cuenta el consejo de su padre, mas la desobediencia les trajo la muerte. Y mire, dice en Primera de Samuel, del 2, capítulo 2, versículo 34. Dice de esta manera, mi hermano. Fíjese lo que dice el Señor con referente a estos dos muchachos. 2:34. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Finnes, mueran el mismo día. Por la desobediencia, mi hermano. Por estar jugando al sacerdote y no tomar su responsabilidad como verdaderamente como reyes y sacerdotes que ellos eran delante del Señor. Hermanos, Dios los había sacado a los levitas, los había traído, ¿sí? Le dijo a Eli: yo te voy a llevar, toda tu descendencia va a ser por siempre para que me sirvan. Pero con este Ofni y Finnes, hasta ahí se cortó la bendición. Hasta ahí se cortó el legado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque una de las cosas bien importantes, mis hermanos, Eli no tuvo el valor de confrontar a los hijos. Le tuvo miedo a sus hijos. ¿Y qué hacemos nosotros como padres, mis hermanos? Para que la niña no haga sus berrinches, o para que la niña no diga: yo me voy de mi casa si tú no me das esto. Hermano, déjela que se vaya. Déjelo que se vaya. Vamos a ver cuánto tiempo duran allá afuera solos. A ver si es cierto que son responsables. ¿Sí me explico? Nosotros debemos de tomar nuestra autoridad como padres, mis hermanos, porque dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Y usted va a dar cuenta de esos hijos el día de mañana que esté presente delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tuvimos ese valor, no nos fajamos los pantalones nosotros, como padres, o nosotros queremos dejarle la responsabilidad a la mamá y nosotros nos queremos lavar las manos. Mira a tu hijo lo que está haciendo. No, pues ahí velo tú. No, hermano, agarre el cinto si es necesario y dele, ¿sí? Nomás no lo deje marcado para que no tenga problemas. Estamos en un país que a donde todas las cosas, desgraciadamente, hay tanta delincuencia, tanto vago y tanto desquiciado allá afuera por las leyes de este país. Porque han dejado, mis hermanos, el honrar a Dios en las escuelas. Han dejado de buscar al Señor en oración. Han dejado muchas cosas que este país era grande por la honra que le daba al Señor Todopoderoso, ¿sí? Y ahora nuestra juventud el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, mis hermanos. Y si nosotros no tenemos control de nuestros propios hijos y de nuestras propias vidas dentro de nuestra casa, nosotros no vamos a poder llegar absolutamente a ningún lado. Nosotros necesitamos corregir y poner mano dura a nuestros hijos. Y si también nosotros la regamos con ellos, pues también ellos tienen el derecho, mis hermanos, de podernos decir: oye, papá, ¿sabes qué? En esto sí la regaste. Y debemos de recibirlo y de aceptarlo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no le creas a tu hijo cierto odio, cierto malestar en su corazón, para que después él te va a detestar. En vez de que tú lo quieras corregir, él te va a gritar, ¿sí? Porque se va a empezar a ser rebelde. Y yo se los digo, mis hermanos, en cortito. Yo era de esos muchachos que no le hacía caso a mi papá. Del que yo dije: yo voy a hacer mi vida y voy a vivir mi vida como yo quiera, no como tú quieras. Tú ya viviste la tuya, déjame vivir a mí la mía. Y eso fue rebeldía, mi hermano. Y esa rebeldía me alejó de mi padre por más de 22 años. No tuve ninguna relación con él.
Pero Dios, que es bueno en su gran misericordia, me rescató de donde andaba, mi hermano. ¿Sí? Era un tiempo, mi hermano, en que yo decía: ¿qué me ves? Llegué a tal grado de tanta amargura que yo traía en mi corazón, mi hermano, que la persona que me miraba le decía: ¿qué me ves? ¿Eres maricón o qué? Y ¡pum! Así era, así, llegué a ese extremo, mi hermano. Pero Dios de ahí, mi hermano, de ahí me sacó. Y le doy gloria a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida y por todo lo que va a hacer en la vida de cada uno de nosotros, por la palabra que estamos recibiendo. Amén, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo me falta, pastor? ¿Ya acabamos? ¿Ya, verdad? Ok. Honremos lo que el Señor nos está hablando. Dice Salmo 94:12: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y que en tu ley instruyes. Yo quisiera, esta clase, mis hermanos, se las voy a imprimir y se las voy a poner ahí en su carpeta. Porque el Señor lo hizo de esta manera. Él ya tenía un plan y un propósito para cada uno de nosotros en esta noche. Y dice 1 Samuel 2:30, ahí lo tienen en su carpeta: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, mis hermanos, no quiero alargar más la clase. Queremos que nos veamos temprano el día de hoy. Una cosa bien importante, mis hermanos: no seamos como Eli, el sacerdote. No seamos como él. No lleguemos como Ofni y Finnes a ser desobedientes, a ser malagradecidos, a deshonrar al Señor directamente. Seamos mejor lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, de la manera que Él quiere hacer en nuestras vidas, y que Él toque y haga por medio del Espíritu Santo que nosotros eduquemos a nuestros hijos. Y ustedes, jóvenes, que también el Espíritu Santo sea en ustedes, para que sepan honrar primeramente al Señor Todopoderoso y después a sus padres. Porque el que tiene al Señor en su corazón, paz va a tener, gozo va a tener. Y no importa como jóvenes las pruebas, las tentaciones que tengamos allá afuera. Con Cristo Jesús nos fortalecemos. Y todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y recuerden, hay algo bien importante: nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ustedes, como jóvenes, van a mirar lo que Dios va a hacer en su vida cuando ustedes honren primero a Dios y honren también a sus padres en su casa. Amén. Mis hermanos, el Señor puso una alabanza en mi corazón, con el permiso del pastor. Ya nos vamos. Pero si usted, mi hermano, si usted, mi hermana, ha cometido una falta en contra de su hijo, es lo que yo siento aparte del Señor. Si ustedes, muchachos, no han honrado como se merece a sus padres, hoy es el tiempo, hoy es el día que el Señor va a ministrar nuestras vidas para que nosotros seamos mejores cada día.
Uno de los puntos más importantes es que familias unidas, mis hermanos, si uno puede contra 1000, dos vamos a ser más que 10,000. Y si nos unimos todos como familias, si están sus hijos aquí, los grandes, ¿por qué no vienen al altar, mis hermanos? La unidad en la familia, si no vino su papá, si no está aquí orando ustedes, va a hacer que ese hombre pase de esa puerta para este lugar. Si usted tiene una dificultad, unidos como familia, honrándonos, pidiéndonos perdón, el Señor va a hacer grandes cosas en nuestros corazones. Y una de las cosas más importantes que yo lo miro es de que usted va a soltar ese perdón si algún día lo hirieron. Si usted ya no tiene a su padre, pero usted anteriormente su padre no lo trató bien, lo maltrató, y usted siente algo aquí dentro de su corazón, mi hermano, suéltelo. Hoy es el día de decirle al Señor: te entrego todo lo que yo siento en contra de mi padre y de mi madre. Ven tú, sana esta herida y dame ese amor que a lo mejor nunca tuve para con él. El Señor ha sido claro, mi hermano. El Señor ha puesto esto en el corazón de su servidor, y yo creo que la mejor manera de honrar al Señor es haciendo su voluntad. Pónganse de pie, mis hermanos. Quiero que entonemos este canto para honrar al Señor de señores y Rey de reyes. Y si usted quiere pasar para acá, mi hermano, pase. El Señor está aquí. El Espíritu Santo está con nosotros en esta noche. Adoremos al Señor, mis hermanos, con todo lo que somos. Recibe nuestra alabanza, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Digno, todos juntos. Y Él es digno. Él es digno. Él es digno. Él es digno.
al Señor. Al Señor. Adoramos, Señor. Te bendecimos. Hermanos, oremos al Señor. Bendito Dios, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, primeramente, por todas las cosas maravillosas, Señor, que tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo transformarás, cambiarás y nos harás un cambio en total, porque tu gloria, Señor, se ha de manifestar en nuestras vidas. Que hemos sido creados, Señor, para hacer buenas obras, que reflejemos con nuestra forma de vivir, Señor, y con la forma de caminar lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te honramos para que el día de mañana, Señor, nosotros seamos honrados de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú estás haciendo en esta nuestra iglesia, la hermosa. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, y los que no vinieron, Señor, también te doy gracias por ellos, porque tú los vas a traer en el nombre poderoso de Jesús. Que Padre Santo, gracias te damos, porque vamos a crecer en número. Vamos a crecer, Señor, como iglesia, pero sobre todo vamos a crecer, Señor, en tu presencia y en tu poder. Que Padre Santo, permítenos y danos más y más de ti, esa hambre y ese deseo de ponernos sobre nuestras rodillas, de buscarte día a día, de caminar 24 horas al día en tu presencia y en tu unción, y 7 días a la semana, Señor. Que eso es lo que queremos. Queremos honrarte, Padre, porque tú vas a hacer familias fuertes, columnas que sostengan esta iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Que nuestros jóvenes son la nueva generación de esos predicadores, evangelistas, apóstoles, profetas, que irán a las naciones a llevar tu palabra. Que ellos marcarán, Señor, un camino, porque tú, Señor, ya lo has marcado delante de ellos. Que en esta hora, Señor, quitamos todo obstáculo que quiera venir en contra de ellos. En esta nueva generación, Señor, que te va a adorar y que te va a exaltar. Que Padre Santo, pongas en nosotros, Señor, esa sabiduría para ser buenos padres, buenos ejemplos para ellos. Y que Padre Santo, nos unas como familia. Que todo rencor, que todo coraje, que todo pensamiento que haya venido en contra de nuestros padres, Señor, te pedimos perdón en esta hora. Y que soltamos todo lo que tengamos, Señor, en nuestro corazón. Y que tú nos limpies, Señor. Y que tú nos hagas esos hombres justos delante de ti. Porque tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias porque tú nos has lavado y nos has limpiado con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Y que dejamos ir, Señor,